A ver si ahora hacemos magia y me funciona. ¿Sí? ¿Va a suceder? Yes. Bueno, hoy les conté cuando empecé la presentación que Joseph Campbell había desarrollado durante muchos años de su vida este aprendizaje del viaje del héroe. Este es un resumen, hay distintos resúmenes más completos, este es bien acotado, que quería compartirle el proceso completo del viaje del héroe, que se inicia, como les comentaba hoy, a través de algún momento en donde sentimos que tiene que cambiar algo en nuestra vida. Y ahí nos decidimos a cruzar este umbral, a comenzar este viaje y a empezar a conectarnos con nosotros mismos para finalmente enfrentarnos con el miedo, que es la principal barrera que solemos tener antes de conectarnos con lo que realmente somos. La realidad es que todas las personas que han hecho este viaje son personas que nunca volverían sus pasos atrás y nunca se han arrepentido de haber atravesado estos procesos, por más dolorosos que hayan sido, porque la satisfacción de ser cada día un poco más auténticos y de ser cada día más conscientes, primero de uno y luego poder acompañar mejor al resto del equipo, son las cosas que de alguna manera nos hacen estar llenos y les dan sentido a nuestro día a día y a nuestra labor dentro de las organizaciones, sea cual sea el que desempeñamos. Una vez atravesado todo esto, que puede llevar mucho tiempo, porque recién Tomás decía el tema del trabajo con la sombra de uno. El trabajar con la sombra de uno es algo también fantástico, pero que genera muchísimo miedo. Muchísimas veces es simplemente hacernos una sola pregunta, que es cuando nosotros sentimos mucho enojo hacia alguien, hacia algo externo y demás, preguntarnos si eso no está dentro nuestro es muy importante, es muy interesante, es muy difícil a veces verlo. Sobre todo cuando somos personas generosas, o sea, que no nos identificamos, sentimos que estamos del lado bueno y que otros están del lado malo. Y esto es lo que de alguna manera empieza a cambiar cuando uno inicia un trabajo con la sombra, porque trabajar con la sombra significa descubrir que todos tenemos luz y sombra. Cuando descubrimos esto y empezamos a trabajar con nuestra parte tal vez más oscura porque no la queremos mostrar, digamos, ¿no? O sea, es la parte que más tapamos de nosotros. Lo que sucede es que, por empezar, empezamos a aceptar que tenemos esta sombra, que venimos con esto, que es parte del ser humano. Y después empezamos a operar desde un lugar distinto, porque decidimos, que no es lo mismo que reprimir, o sea, decidimos no operar desde ese lugar que es diferente. ¿Esto qué significa? O sea, en el trabajo, claramente, cuando nosotros tal vez tomamos decisiones que son autoritarias, por poner un ejemplo, que pueden provocar en un otro un rechazo, un malestar por no haberse comunicado de una manera distinta, por no haber preguntado, por no haber sabido escuchar y demás. Cada vez que tomamos una nueva decisión desde este lugar, desde esta semilla de autoritarismo, y empezamos a saber que estamos plantando tal vez una mala semilla, de a poco lo vamos dejando de hacer porque empezamos a decidir no trabajar más desde ese lugar. Y los procesos de cambio a veces llevan mucho tiempo, a veces es un clic, a veces pasa que de un día para el otro nos cayó una ficha y cambiamos un hábito y nos transformamos y fantástico, pero por lo general son procesos que llevan un tiempo, que hay un viaje por hacer, y este camino del héroe, yo creo que esto es una visión personal, que no es algo que pasa una vez en la vida. Sí, claramente, cuando uno lo vive con profundidad, el cambio se genera y se genera un nuevo hábito. Por lo tanto, ese nuevo hábito aprendido ya hace que nosotros nos manejemos desde otro lugar, pero este camino lo vivimos haciendo cada vez que nos enfrentamos a una situación de la que tenemos algo por aprender.
y que nos desafía. Y hoy, a través de las personas que nos acompañaron en el Human Camp, y faltaron otras 2 personas que para mí también son grandes héroes, que es Pablo, Sebastián, Ángel, Diego y Tomás, cada uno de ellos desde distintos lugares en sus vidas y desde distintos, con grandes desafíos, con grandes fracasos, atravesando un montón de situaciones. Son personas que han hecho todos ellos el camino del héroe en algún momento de sus vidas, ya sea porque tuvieron, como en el caso de Sebastián, que un día decidió ganar menos, pero hacer lo que lo apasionaba, y hoy lo que hace es increíble. No voy a decir la edad porque no me acuerdo, la debe haber dicho él, pero Sebastián empezó a correr de muy grande y con operaciones en las rodillas. No sé si todo esto, digamos, él los compartió en la presentación, pero realmente es un gran héroe, digamos, ¿no? O sea, un héroe para esta historia, lo que es el viaje del héroe. En el caso de Pablo, que lo conozco desde hace muchos años, Pablo Maizón, conozco parte de su historia de transformación, y a pesar de ser una persona que tiene un rol muy importante dentro de su organización, él en silencio vive mucho todos estos procesos, que después tal vez en las compañías cuesta mucho movilizar y generar los cambios y demás, pero él está en el proceso desde un lugar muy humilde, que es esto que decía Tomás, que no vive este proceso desde un lugar de pararse hoy acá y ser un maestro, como nos pasa con casi todos los oradores del Human Camp, sino que son personas que descubrieron que son permanentes aprendices, y tal vez lo descubrieron luego de haber estado en el lugar de creerse que eran maestros y que ya tenían todo resuelto, pero para eso lo tuvieron que romper, desprogramarse y atravesar muchas situaciones fuertes que hacen que puedan hoy conectar desde un lugar diferente. En el caso, del padre Ángel Rossi, no tengo mucho que contarles porque es una cantidad de maravillosas obras que él realiza y debe tener que atravesar constantemente el camino del héroe. Las personas que trabajan, que son líderes espirituales, tienen también una gran sombra y luchan constantemente con esa sombra. No son personas que uno piensa que son superhéroes, como hablábamos hoy del Chapulín o Superman. Todo el tiempo luchan por mantener sus principios, por mantener sus valores, eligen todo el tiempo seguir donde están y deben hacerse cargo de la responsabilidad que asumen, que no es una tarea fácil, sobre todo cuando estamos hablando de un liderazgo social o espiritual que está generando una transformación en un otro. En el caso de Diego, más de lo que les conté, o sea, hoy a mí Diego es una persona que me genera alegría, o sea, si yo les tengo que definir Diego, yo lo veo a Diego y Diego me saca una sonrisa. La realidad es que es muy joven para tener la responsabilidad que tiene, al igual que Pablo, creo que tienen la misma edad, pero cuando uno lo conoce, entiende por qué personas que tal vez son mucho más grandes que él, que le reportan a él, le tienen tanto respeto y admiración. Porque no deja de ser una persona muy auténtica, un líder consciente y que no viene acá a ponerse una sonrisa para conquistarnos. Esa sonrisa es parte de su esencia, es parte de su historia. Y en el caso de Tomás, que creo que hizo también muchos caminos de héroe, empezando desde muy chico a replantearse cosas que yo creo que muchos de nosotros recién nos las estamos empezando a replantear hoy. Y él desde muy chico tuvo de alguna manera este momento que para mí hoy es empezar a estar un poco más lúcida, digamos, pero que tiene que ver con no querer comprar la vida enlatada que nos habían vendido como la receta del éxito. Romper con el paradigma del éxito vinculado a lo material creo que es un gran desafío. O sea, nosotros si empezamos a conectarnos con el éxito realmente, vinculándolo desde un lugar consciente,
de ser lo que realmente somos. Por eso la integración del ser en el hacer. Por eso el tema del Human Camp de este año, integrar cuerpo, mente y espíritu, que desde mi lugar es una tarea que a mí me cuesta muchísimo. Yo todavía hay un montón de cambios, por ejemplo, que siento que me disocio, que siento que no estoy conectada en determinados momentos, que siento que no soy el líder que a mí me gustaría ser. Pero empezar a caminar, empezar a hacer ese recorrido, yo creo que hoy ya es mucho y que hoy hayan venido acá 300 personas, no creo que sea casualidad. Digo, hay algo que está pasando, porque no creo que esto sea por un movimiento que está poniéndose de moda, sino que me parece que hay una necesidad de escuchar historias e inspirarnos en héroes que no sean para nosotros tampoco tan imposibles de alcanzar, que son las historias de vida de estas personas, que puede ser la historia de vida de cualquiera de ustedes, hoy o el día de mañana, por supuesto viviendo su propia historia y teniendo protagonismo, ¿no? Así que vuelvo al Chapulín Colorado, que se transformó en un gran héroe a partir de esa entrevista que Diego ayer me dio la posibilidad de escuchar, de conocer, y me pareció genial. Así que yo creo que todos los que estamos acá somos, de alguna manera, ese tipo de héroe, el héroe que tiene miedo, que se anima de a poco a transitar estos caminos que nos dan temor. Y en nuestra labor dentro de las organizaciones esto es muy importante, porque cuando uno en ese sentido, cuando uno cambia, o sea, claramente el entorno nuestro cambia. Y es este poder transformador que comentaba recién Tomás, que vive dentro de nosotros, no es algo que tengamos que aprender. Yo creo que es algo que lo tenemos adentro y que lo tenemos apagado por el miedo, digamos, ¿no? Por el miedo al cambio. Y la buena noticia, lo que les quería compartir hoy, es que para los que vieron Finding Joe o los que conocen al trabajo de Joseph Campbell, es que todas las pruebas que nosotros atravesamos en la vida, que son los momentos más difíciles, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que escucharnos a nosotros mismos, cualquier cosa que tengamos que enfrentar, eso que nosotros hoy vemos afuera, que es el enemigo, que puede ser la peor competencia, que puede ser un líder que sentimos que nos manipula, o cualquiera de todas esas cosas que nosotros tenemos que atravesar, están adentro nuestro. El viaje del héroe termina cuando uno se da cuenta de que en realidad afuera no hay nada, el miedo es nuestro. Nosotros la batalla que tenemos que librar es la batalla con el dragón que tenemos dentro nosotros, o sea, y que lo tenemos, que es parte de nuestra oscuridad, como si tenemos muchísima luz. Entonces, reconocer eso es muy interesante, es muy lindo, porque de alguna manera empezamos a perder un poco el miedo, porque nos damos cuenta que ese miedo en realidad es una barrera que nos ponemos nosotros mismos, que es este dragón que va a estar toda la vida acompañándonos, pero que de a poco cada vez podemos ir enfrentándolo más, y que eso lo hacemos enfrentándonos ni más ni menos que con nosotros mismos. Así que este dragón vive adentro de nosotros. Mi invitación para cerrar el Human Camp es lo mismo que les comenté hoy, es que emprendan el viaje. Los que ya están en el viaje, obviamente dudo que quieran dar marcha atrás, así que continúen y que nunca dejen de escuchar lo que sienten, y que sigue tu felicidad. Todas las frases de esta presentación son de Joseph Campbell. Los invito a ver Finding Joe, después me cuentan. Y ojalá que hayan disfrutado de este primer año en Córdoba del Human Camp, que esperamos que sean muchísimos. Ya el año que viene seguro que vamos a volver a estar acá. Y les agradezco muchísimo por habernos acompañado y por habernos dado esta bienvenida tan cordobesa.
Así que bueno, muchas gracias.